Muchas gracias, César, por esa foto en la que has reflejado pues unos cuantos años de la vida de un marino. Y ya tengo que añadir que además de mis dos hijas tengo mi primera nieta. Lo pondré en el currículum y lo actualizaremos. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos amigos, buenos días. Quiero empezar agradeciendo a Executive Forum y a César el darme la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona, pues constituye la razón de ser de la Dirección General de Armamento y Material, la cual, como bien has dicho, desde abril tengo el honor de dirigir. El tema, la política de armamento y material del Ministerio de Defensa, espero que no les duerma a esta hora tan temprana y que la charla y sobre todo el posterior coloquio compensen el esfuerzo de venir a un evento en esa hora tan temprana. La política de armamento y material difícilmente podemos explicarla y condensarla en 25 minutos, así que voy a intentar centrar el tiro, resumir y aprovechar ese tiempo y contarles a qué nos referimos de verdad cuando hablamos de política de armamento y material, qué actores la condicionan, cómo se planea, cuál es su finalidad, con qué herramientas contamos para dirigirla y ejecutarla, y también les hablaré de los resultados que está dando esta política en nuestro país, qué implicaciones internacionales tiene y, sobre todo, les contaré y les hablaré de la importancia que tiene el contar con un robusto sector industrial de la defensa a la hora de poder ejecutar debidamente esta política. Para abordar el tema, me parece oportuno recordar cuál es la finalidad de la política de armamento y material, que no es otra que satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas, dotando a nuestros soldados y marineros de los mejores sistemas de armas y equipos necesarios para que puedan cumplir su misión con éxito. Y todo ello en consonancia con los recursos que los distintos gobiernos de la nación ponen a nuestra disposición. Y llegados a este punto, me van a permitir que, para dejar más claro en qué contexto trabaja la política de armamento y material, les refresque rápidamente la memoria sobre cuál es la génesis de la política de defensa, de la que después, y de una manera muy natural, emana eso que llamamos política de armamento y material. Podríamos decir que el Big Bang del que parte todo el proceso es la Directiva de Defensa Nacional. Es un documento político, como bien saben, en el que se recogen las directrices del Gobierno para el desarrollo de la política de defensa. De ella derivará después de un proceso de planeamiento lo que es conocido como la Directiva de Política de Defensa. Esta desarrolla la anterior, pero ahora sí contiene algunos de los aspectos que van a condicionar el proceso de adquisición de defensa y, por tanto, van a condicionar la política de armamento y material del Ministerio. Les voy a citar tres importantes. El primero, esa Directiva de Política de Defensa contiene los objetivos de capacidades a alcanzar. Eso es hablar de esfuerzo, y ese esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas se va a transmitir directamente al proceso de adquisición de los sistemas de defensa. El segundo, los compromisos internacionales de nuestras Fuerzas Armadas. Nos van a marcar los requisitos de interoperabilidad que han de tener los equipos y sistemas de armas a adquirir. Y por último, y muy importante, la valoración de la situación estratégica y de la coyuntura económica, siendo esta última la que nos lleve al terreno, nos ponga en situación de la realidad y nos defina el marco de actuación y la capacidad de adquisición que va a tener la política de reposición, sobre todo del armamento y material. El proceso de planeamiento del Ministerio de Defensa diferencia claramente el papel que juegan las autoridades responsables de dicho planeamiento. El GEMAT es el responsable del planeamiento militar, define la fuerza necesaria, así como en qué tipo de operaciones se pretende que actúe dicha fuerza.
Por tanto, es el GEMAD el encargado de determinar las capacidades y necesidades de las Fuerzas Armadas a medio y largo plazo. Por otro lado, el secretario de Estado y el subsecretario de Estado son los responsables de planear los recursos. El primero, el secretario de Estado, financieros y materiales. El segundo, el subsecretario de Estado, los recursos humanos. De manera que la coordinación de estas tres autoridades, el GEMAD, el secretario y el subsecretario, y sobre todo la de sus planeamientos, el militar y el de recursos, de ellos depende en un alto grado el que se lleguen a conseguir los objetivos establecidos en eso que llamaba al principio el Big Bang y la política de defensa. Como hemos visto, es el secretario de Estado al que le corresponde, apoyado por la Dirección General de Armamento y Material, la responsabilidad de satisfacer, mediante las inversiones adecuadas, las necesidades de armamento y material de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué es la Dirección General de Armamento y Material? ¿Qué competencias y cometidos tiene dentro del Ministerio? ¿Qué hacemos para cumplir con esos cometidos? Y, sobre todo, ¿qué resultados obtenemos? Pues bien, la DEGAM, coloquialmente, como se le conoce, y lo ha dicho César al empezar, es el órgano directivo del Ministerio de Defensa al que le corresponde la planificación y el desarrollo de la política de armamento y material. Pero también incluye la investigación e innovación. Y además, y no menos importante, la política de armamento y material que dirige o que se dirige desde la DEGAM debe contribuir al fortalecimiento de una base industrial y tecnológica nacional de la defensa. Sin ella no podríamos cumplir nuestra finalidad principal. Para llevar a cabo esos dos aparentemente básicos objetivos, seguimos una serie de estrategias y unas líneas de actuación que de manera general están relacionadas con planificar necesidades de adquisición a corto, medio y largo plazo, una gestión integral de los programas de adquisición que se abren, la gestión contractual de dichos programas, planificar la investigación, el desarrollo y la innovación dentro del Ministerio de Defensa, la cooperación internacional a nivel departamental también, la necesaria inspección y regulación a nivel nacional de la actividad industrial, la potenciación de la industria de defensa, el conocimiento de esa industria de defensa y en el exterior también, así como el fomento de las relaciones con nuestra industria nacional, abrir mercados de manera coherente. Vamos a detenernos en estos últimos puntos relacionados con la industria del sector. Ya casi nadie cuestiona que una industria de defensa innovadora y competitiva representa una capacidad esencial para cumplir con el mandato que nuestras Fuerzas Armadas reciben en la Constitución española. Por ello, el Ministerio considera a la base industrial y tecnológica de la defensa como una capacidad estratégica más de las Fuerzas Armadas. Una pieza clave en el desarrollo de la política de armamento y material, ya que de la capacitación de nuestras empresas dependerán en gran medida los servicios, las prestaciones y la calidad del armamento y el material que reciban nuestros ejércitos y la Armada. Desde el punto de vista operacional, una base industrial y tecnológica de la defensa fuerte y sana refuerza unos principios fundamentales que los militares llamamos libertad de acción, ventaja operativa y seguridad en el sostenimiento. Todos ellos muy vinculados a un concepto fundamental, el de soberanía, pues dan libertad y permiten decidir al Gobierno de la Nación el desempeño y participación de las unidades de las Fuerzas Armadas en misiones dentro y fuera de nuestras fronteras. No obstante, el impacto y la influencia del sector de la industria de defensa no se limita solamente al ámbito operativo, trasciende lo puramente militar, dada su notable relevancia económica y social, al ser, como vamos a ver más adelante, una fuente importante de generación de empleo, riqueza y, sobre todo, conocimiento de alto valor añadido. Por ello, a la hora de establecer la política industrial de defensa, debe de tenerse en cuenta también la búsqueda
del desarrollo y potenciación de ese tejido industrial y tecnológico de la nación, sin perder de vista que ha de hacerse, y cada vez más, de manera coordinada con la política industrial nacional y europea. Ante la evidente importancia que tiene la industria de defensa para el buen fin de la política de armamento y material, estamos trabajando desde la Dirección General en un modelo de política industrial que permita la modernización de las Fuerzas Armadas y a la vez, ayude a potenciar a la industria que la soporta. Pues estamos seguros de que el carácter dual de los productos que generan los programas de defensa, coordinados con una adecuada aplicación de la política industrial del sector, puede llevar a un aumento de la productividad, de la competitividad y del desarrollo y conocimiento tecnológico nacional. Es por ello que a día de hoy, a pesar de la crisis sufrida o posiblemente gracias a ella, la industria de defensa en España cuenta con una alta capacitación en prácticamente todo el espectro de subsectores productivos: el naval, sistemas terrestres, electrónico, ciberespacio, espacio y aeronáutico, siendo este último el más relevante en cuanto a facturación y generación de empleo. Pero no debemos contentarnos con lo obtenido hasta ahora y dejar de alimentar el proceso innovador de este sector. Para evitarlo, recientemente hemos puesto en marcha una iniciativa y se están revisando y revitalizando antiguos convenios con el Ministerio de Ciencia e Innovación y universidades, de manera que a nivel direcciones generales, la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio y la Dirección General de Armamento y Material, impulsemos juntos el ámbito del I+D+I. Nuevas iniciativas y nuevos programas juntos. Con ello, intentamos fomentar que los centros ejecutores de ambos ministerios, por un lado el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y por otro el Instituto Nacional de Tecnología, puedan generar sinergias y trabajar de manera más eficiente y coordinada con nuestras universidades. En este campo y en los últimos años, el Ministerio ha liderado diferentes iniciativas y actuaciones para que las empresas españolas aumenten su competitividad, impulsando para ello su capacidad de innovación y modernización. Entre ellas, cabe destacar el trabajo de investigación en el que se plasmó la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, la ETID. Como parte de este trabajo y con el objeto de proteger lo que considerábamos estratégico y poder aprovechar e incentivar con éxito nuevos programas de I+D, en la DEGAM se identificaron en 2014, a nivel nacional, las capacidades industriales estratégicas para la defensa, confeccionando un primer borrador de lo que podríamos considerar como el primer mapa industrial de capacidades estratégicas de España. Todo gracias a mi predecesor, que lo he visto sentado en una mesa cercana. Muchas gracias, mi general. Como complemento de esta estrategia industrial de la defensa, se emitieron planes directores en algunas de las principales áreas de adquisición de sistemas. Estos planes fueron confeccionados con la intención de alinear esfuerzos entre las oficinas de programa y la industria del sector, y en ellos se plasman, a modo de hoja de ruta, las intenciones del Ministerio sobre futuros programas de helicópteros, satélites y vehículos no tripulados. Estamos trabajando ya, el mundo se mueve muy deprisa, y estamos trabajando ya en su actualización. Y además esperamos disponer en el muy corto plazo de un nuevo plan director para el área de misiles de defensa aérea. Llegados a este punto, debiéramos preguntarnos en qué se traducen estas iniciativas. ¿Estamos obteniendo resultados? Pues bien, si proyectásemos en una recta basada en magnitudes socioeconómicas la imagen del crecimiento del sector industrial de la defensa y la empezáramos en el año 2010, cercano a todos, y llegásemos hasta el presente, de su análisis podemos considerar que en España existe una industria de defensa que goza de una salud razonablemente buena, con una tendencia positiva y moderada al crecimiento. Pero no nos olvidemos que este periodo refleja lo más profundo de la crisis sufrida. Y a pesar de ello,
el sector ha tenido una facturación media próxima a los 6.000 millones de euros anuales en los años más cercanos, habiendo crecido el 1,21% desde entonces. Las ventas al Ministerio de Defensa ascienden casi a 1.000 millones de euros anuales, siendo el resto exportaciones. Es decir, por cada euro que se vende en España, se consiguen exportar de 5 a 6 euros en el mercado internacional. Para favorecer el conocimiento mutuo, desde la dirección se ha hecho un esfuerzo importante en mantener un detallado conocimiento de este sector industrial. Ello nos lleva a ser conscientes de la importancia del impacto en términos de empleo directo de las actividades industriales de defensa. El sector ocupa directamente y de forma estable a cerca de 30.000 personas, induciendo un empleo próximo a las 50.000 personas. Pero si contemplamos esta actividad dual o la actividad dual de las mismas empresas, las personas empleadas en ellas alcanzan más de 300.000, que unido a una productividad por encima de la media industrial y una alta cualificación del personal, ofrece una imagen que pudiera considerarse privilegiada entre otros sectores industriales de la nación. Por dar algunos datos, en el sector de defensa se encuentran catalogadas un poco más de 600 empresas, de las cuales casi 400 tienen actividad y facturan anualmente al Ministerio de Defensa. El capital de ellas es fundamentalmente privado y solamente el 2,3% es capital público, muy enfocado en empresas de alto valor estratégico. En un mercado global y privado como el que nos encontramos, es importante destacar la afluencia de inversiones exteriores, que representa el 12% del capital incorporado en empresas en las que se realiza el 67% de la facturación total. Por lo que podemos decir que son inversiones directamente relacionadas con la eficiencia del sector de defensa nacional. Son estas características las que me permiten afirmar, sin miedo a equivocarme, la buena salud del sector, el cual es capaz de hacer un avión desde el morro a la cola, poner un satélite de inteligencia en el espacio y construir buques de última generación. Déjenme que les aporte un pequeño dato histórico que refuerza la necesidad del cambio sufrido en la política de armamento y material recientemente. La caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y, sobre todo, la caída de las Torres Gemelas llevó a los países occidentales a una nueva manera de realizar el planeamiento de la defensa. En España, en aquel entonces nueva Ley de Defensa Nacional y la Orden Ministerial del Planeamiento de la Defensa en el año 2005, la que desarrollaba el planeamiento, propiciaron el cambio que supuso el pasar de programas de adquisición enfocados a contrarrestar amenazas, la gran mayoría del Pacto de Varsovia, a programas dedicados a adquirir capacidades para controlar esas amenazas, capacidades que permiten y favorecen una mejor seguridad compartida entre aliados, así como una mejor interoperabilidad entre sistemas de armas. Hasta el momento, los programas de adquisición se llevaban en los ejércitos, lo cual no favorecía los procesos encaminados a aprovechar la economía de mercado, ni tampoco permitía conseguir sinergias a nivel conjunto dentro de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, le costaba facilitar las colaboraciones con industrias y con países extranjeros. El cambio en los procesos de adquisición de programas se instauró de manera gradual dentro de la Dirección General de Armamento y Material. Y una de las mayores ventajas fue que las empresas españolas encontrasen a partir de entonces un referente único, lo que ha permitido una mejor y más directa interlocución entre el Ministerio y la industria del sector. Todo ello en un ambiente en el que casi siempre las negociaciones entre la Dirección General de Armamento y Material y la industria terminan en situaciones de win-win o todos ganadores. De esa primera época hay que destacar los denominados Programas Especiales de Armamento, los PEAs, que implicaron en torno al 90% de la inversión de defensa en un momento dado. Entre ellos,
Cabe citar los carros de combate Leopardo, los vehículos de infantería Pizarro, helicópteros de ataque Tigre, los de transporte de tropas NH-90, aviones de combate Eurofighter, transporte A400M, fragatas F-100, buques de proyección estratégica y de apoyo logístico, además de los buques de acción marítima y el programa del submarino S-80. Como todos saben, algunos de estos programas se encuentran finalizados y ya han comenzado sus ciclos de vida operativa con éxito. Otros continúan en fase de producción. Como decía al principio, el impacto del sector de la industria de defensa no se limita al ámbito operativo, constituyéndose el sector de defensa en un claro elemento tractor del desarrollo industrial de la nación. A raíz de todos estos programas y en un estudio realizado, podemos decir y destacar el hecho de que cada euro invertido en defensa ha generado el orden de 2,5 euros de actividad económica. En resumen, los programas especiales permitieron a la industria española participante adquirir un nivel tecnológico de productividad y competitividad elevada, así como un buen posicionamiento en el mercado exterior, ámbito en el que debe seguir siendo respaldado institucionalmente por el Ministerio. Por desgracia, los efectos positivos o estos efectos positivos no son duraderos en el tiempo y la necesidad de transformarse continuamente que tienen las Fuerzas Armadas debe de llevar a un entorno presupuestario y financiero que permita al Ministerio de Defensa empezar un nuevo proceso de actualización y recuperación de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que parte de estas acciones encaminadas a la actualización de los sistemas de armas de los ejércitos y la Armada se empezó a lanzar a finales del 2015. Para ello, el Gobierno aprobó créditos encaminados a incentivar la investigación y desarrollo de los futuros programas principales, financiando las innovaciones y los programas tecnológicos asociados al diseño y la construcción de una nueva serie de fragatas tipo F-110 y del vehículo de combate y reconocimiento sobre ruedas 8x8. Ya en fechas más recientes, en acuerdo del Consejo de Ministros, se han incrementado el techo de gasto para el S-80, se han aprobado techos de gasto para la segunda fase de la producción de helicópteros NH-90 para los ejércitos y la Armada y la modernización de media vida de los helicópteros CH-47 Chinook, así como para la renovación de capacidades militares de los satélites de comunicaciones. Habiendo visto los programas a nivel nacional, veamos ahora qué implicaciones tiene la política de armamento y material fuera de nuestras fronteras. La Directiva de Defensa Nacional del año 2012 calificaba a la industria española de defensa como el suministrador idóneo de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas y aseguraba, y cito textualmente, se hace precisa la asistencia en su presencia internacional, hablando de nuestra industria, especialmente en la penetración en mercados que por su especificidad observan garantías mayores con el respaldo del Estado a Estado. Desde entonces se creó un equipo en la Dirección General que ha ido creciendo con el tiempo y que se encarga de dar internacionalmente apoyo institucional a la industria española de defensa. En este marco se han desarrollado herramientas legales importantes, como son los acuerdos gobierno a gobierno, mediante los que el Estado español puede bien contratar productos con empresas españolas en nombre y representación de un gobierno extranjero o bien actuar como garante en el caso de un contrato directo entre el gobierno de otro país y nuestra industria nacional. También es parte importante del esfuerzo encaminado a dar ese apoyo institucional a nuestras empresas del sector en el extranjero, la confección y actualización de un catálogo de la industria española de defensa, ahora ya en su segunda edición. En el ámbito europeo y en los últimos años, he de resaltar la activa participación del Ministerio y de la Dirección General de Armamento y Material en las iniciativas europeas que intentan promover y fomentar el desarrollo de sistemas de armas de manera conjunta entre países de la Unión, al mismo tiempo que se pretende impulsar el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica europea de la defensa. Todos
Todos las conocemos y se trata de iniciativas como la Cooperación Estructurada Permanente, la PESCO, o el Plan de Acción Europeo de la Defensa, el EDAP, relevantes para todo el sector europeo de la defensa y, por tanto, también muy importante para el sector de la defensa español. Es necesario precisar que el año que viene comenzarán las negociaciones y los acuerdos entre los distintos países de la Unión Europea, de manera que sus programas se puedan beneficiar al acceder a financiación de proyectos industriales de defensa que habrán de ser desarrollados de manera conjunta entre los países y sus industrias y de acuerdo con las normas que fija el Plan de Acción Europeo de la Defensa y el Plan de Desarrollo de la Industria de Defensa Europea. A estos efectos, la Comisión ha puesto inicialmente en el Fondo Europeo de la Defensa, creado al efecto hace más de un año, recursos por valor de 500 millones de euros para el ciclo 2019-2020. Pero a partir del 2022 las dotaciones serán de 5.000 millones al año. El objetivo de dicho fondo es incentivar la innovación, a la vez que apoyar la inversión en investigación y el desarrollo de manera conjunta en equipos y tecnología de defensa europeos. Pero el plan, el EDAP, va mucho más allá, pues fomenta unas bases en las que los países miembros y la industria europea de defensa trabajen de manera, para que los países miembros y la industria europea de defensa trabajen de manera más coordinada, intentando evitar la existente diversificación de capacidades militares que hay en Europa. Como ejemplo, valga el decir que en Europa tenemos del orden de 178 sistemas principales de armas. Están asociados a la industria de defensa, mientras que nuestros aliados del otro lado del Atlántico, país donde se duplica el volumen de sus fuerzas armadas y triplica el de la inversión en defensa, son solo 30 sistemas principales. De manera más concreta, hay 17 vehículos acorazados distintos en Europa por uno del mismo tipo en Estados Unidos, 29 buques tipo fragata o destructor por solo 4 en Estados Unidos, de la misma clase. Y en aviones de combate la ratio es de 20 a 6. Todo este guirigay llevó al presidente de la Comisión Europea, al señor Jean-Claude Juncker, a decir que la bella durmiente de la defensa europea tenía que despertar. Y ha despertado, al igual que en su día lo hizo en el sector agrícola europeo o en el sector de las infraestructuras europeas. El futuro de la defensa europea debe pasar por una racionalización de sus capacidades y programas de adquisición. No nos queda otra. Los Estados miembros y sus industrias de defensa tienen ante sí una oportunidad que no se puede perder. España es en la actualidad una de las 4 economías principales de la nueva Europa y ha de encontrar su lugar en este nuevo ámbito de la política de armamento y material europeo. La dirección lleva trabajando en estas iniciativas desde hace 2 años. Por su importancia, estamos impulsando una serie de reuniones informativas, tanto a nivel autoridades del Ministerio de Defensa y Estados Mayores de los Ejércitos y la Armada, como a nivel de directivos de empresas. Con estas reuniones pretendemos explicar en detalle cuáles son las reglas del juego de este nuevo marco de oportunidades que nos ofrece el Plan de Acción Europeo de la Defensa y el Plan de Desarrollo de la Industria Europea de la Defensa. Y también pretendemos fomentar las inquietudes que deben llevar a uniones entre empresas y nuevos consorcios en el sector, de manera que los desarrollos de los nuevos programas comulguen con los requisitos que exige el Fondo Europeo de la Defensa y encajen en los planes de la Europa de la Defensa. Y permítanme que concluya con las mismas palabras que les decía al principio, cuando comenté que la finalidad principal de la política de armamento y material no es otra que el satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas, en consonancia con los recursos que los distintos gobiernos de la nación ponen a nuestra disposición. No podemos obviar que esta es una política enfocada a la adquisición y la tecnología de un Ministerio de Estado y que trabaja en la ejecución de complejos programas en el corto, medio y largo plazo. Por ello, la estabilidad presupuestaria es clave para su planeamiento y para poder ejercer una adecuada ejecución.
Quizás sea la estabilidad presupuestaria la asignatura pendiente de la política de armamento y material de los últimos años. En mi opinión, y a este respecto, España no puede renunciar a su papel de cuarta potencia europea. Todos hemos leído recientemente en prensa que naciones de nuestro entorno, como Francia e Inglaterra, han anunciado sus planes quinquenales de inversiones en defensa a medio y largo plazo, los que, además de permitir la ejecución de los programas de adquisición, potencian un sector estratégico de la nación. Espero y deseo que pronto podamos hablar de un plan similar en España y para apoyarlo no me equivoco al decir que la voluntad del Ministerio de Defensa es que su presupuesto crezca adecuadamente. Quisiera terminar con unas palabras de Bernard Shaw, que me recordaba no hace mucho un diligente empresario español del sector de defensa. El señor Shaw nos decía: algunos hombres ven las cosas como son y se preguntan ¿por qué? Otros sueñan cosas que nunca fueron y se preguntan ¿por qué no? Me he atrevido a traducir al argot militar, permítame la licencia, este maravilloso pensamiento del escritor filósofo. En este mundo de amenazas híbridas y asimétricas, donde los esfuerzos de seguridad son muy compartidos con otros países, no debemos contentarnos con estar preparados solo para lo conocido, sino obligarnos a innovar y prepararnos para lo desconocido. Muchas gracias por su atención.